Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un ejemplo de lo que es la práctica 6 como estadística descriptiva. En la siguiente imagen tenemos una gráfica de la campana de Gauss que representa la distribución normal, para lo cual el nivel de significancia que identificamos cuando hacemos estudios es la asertividad de qué porcentaje estamos seguros que vamos a probar en nuestro caso de estudio de que sea exitoso. Y este está representado en porcentaje que podría ser diferentes escalas, pero en la gráfica tenemos de 68.2, 95.4 y 99.7, donde en la distribución normal toma desde la media al lado izquierdo y derecho los valores en porcentaje con una distribución equitativa y siempre dejando un margen al lado derecho de los costados de la campana de Gauss que tiende a infinito y prácticamente es el margen de error de los estudios. Vamos a ver que para los datos estadísticos que vamos a realizar ahora, necesitamos identificar algunos parámetros, para lo cual tenemos, ¿no?, que definir la población. En el caso que estamos analizando, determinar que la población general corresponde a 45 personas y seleccionamos un nivel de confianza de un 95% de seguridad que nuestro estudio va a representar exitoso, para lo cual debemos seleccionar un nivel de Z de 1.96 según esta tabla, ¿no? 95% nivel de confianza y seleccionamos el valor de Z que es 1.96, ¿no? Y tenemos lo que es Z elevado al cuadrado alfa, que es igual a 1.96. Identificado este nivel de éxito de nuestro proyecto, pasamos al punto 3, que podemos determinar que el error máximo esperado para este estudio, ¿no?, podemos marcar como la variable E de un 5%, ¿no?, que va a ser este valor E. Y necesitamos determinar como punto 4 también la probabilidad de que ocurra el evento. Vamos a determinar que el 50% de probabilidad de que ocurra lo que estamos tratando de estudiar, ¿no?, como un valor P, y también como quinta variable, ¿no?, la probabilidad de que ocurra el valor Q que no se ejecute, ¿no? Entonces, definimos como paso 6 encontrar el n de la muestra, para la cual tenemos la siguiente fórmula. Para encontrar la muestra de la población de 45, ¿cuántas personas deberíamos encuestar? Aplicando la fórmula, vamos a tener el dato de que es n igual a 40. Para ver cómo se ejecuta, en el área compartida tenemos un archivo Excel de muestras XLSX. Lo bajamos y lo vamos a abrir. Y tenemos dos pestañas. Una que muestra, ¿no?, en la pestaña fórmula de muestra finita, en la cual
nos pide los datos que estamos analizando según el documento, ¿no? Tenemos esa fórmula del documento, que es la misma que tenemos aquí en el documento Excel, y simplemente vamos a reemplazar los datos, ¿no? Vamos a poner que sea 0 en todos los datos, ¿sí? Y N, seleccionamos que el N es la población del estudio. Colocamos 45. Luego el siguiente valor es Z. Hemos identificado que es 1.96. Luego el siguiente valor que nos pide es la probabilidad de que suceda el evento como P y la probabilidad de que no suceda el evento como Q. Debemos balancear porque estamos tomando datos de una distribución normal. Y el margen de error que consideramos para el estudio, ¿no? Determinamos que podría ser máximo 5, podemos colocarle 3 o podemos colocarle como valor 5, ¿no? Y en la parte derecha tenemos unas gráficas que es la interpretación que estamos viendo como ejemplo. A un 95% de intervalo de confianza tendríamos 2.5 a la izquierda y 2.5 a la derecha como probabilidad de que no ocurra nuestro estudio. Y el valor de Z es 1.96, que también lo tenemos aquí, 95, nivel de confianza, porcentaje, y el valor de Z 1.96, el cual hemos introducido aquí. Y automáticamente la fórmula nos muestra la cantidad de muestras que debemos realizar para este estudio, el cual determina que es un valor n igual a 40. ¿Sí? También tenemos la descripción de los datos, donde n es el tamaño como datos de entrada de la población o universo del cual se está haciendo el estudio. Z es el parámetro estadístico que depende el nivel de confianza. E es el error de estimación máximo aceptado en el estudio. Y P es la probabilidad de éxito de que ocurra el evento estudiado. Y Q es 1 menos P de que no ocurra el evento estudiado. Como estamos trabajando, ¿no? Buscamos el valor de N para identificar el tamaño de la muestra. Esto es cuando tenemos una población finita, ¿no? También les proporciono cuando no tengamos el N de la población, es decir, cuando la población es infinita, también se hace un cálculo del tamaño de la muestra. Tenemos igual el parámetro de Z, que es el parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. E, el error de estimación máximo aceptado en el estudio. Y la probabilidad de éxito de que ocurra el evento estudiado, que es 1 menos P es igual a Q, que es la probabilidad de que no ocurra el evento estudiado. Para calcular el N del tamaño de muestra, tenemos esta fórmula, ¿no? Y el nivel de confianza igual está aquí al lado, a la derecha, con los valores de Z que se pueden utilizar. Igual como la muestra finita, se pueden introducir los datos de Z. En este caso podemos probar con un Z de 205. Que vamos a seleccionar a un 96%.
y 50% de que ocurra, 50% de que no ocurra y un error estimado de 5%. El N para esta población, que no sabemos cuál es el valor, ¿no? Serían 420 muestras que se deben realizar, ¿no? Esto es cuando no se determina el tamaño de la población o universo que no se conoce. En nuestro caso, volviendo a nuestro ejemplo, si tenemos el N, que es 45, y para ese valor, ¿no?, hemos encontrado, utilizando la fórmula, que debemos hacer 40 muestras de encuesta. Estas planillas están protegidas para que puedan cargar los datos acá en los valores de las variables y tengan automáticamente resultados. ¿Sí? Perfecto. Entonces continuamos. Si ya tenemos el valor de n, ¿no?, que n es igual a 40, entonces vamos a hacer, ¿no?, la tabulación de los datos que representa en nuestro estudio, ¿no? Para eso podemos seleccionar, para esto podemos seleccionar los datos que tenemos de las 40 muestras que ya cargamos en el práctico anterior, ¿no? En el práctico 4 realizamos la carga de estos parámetros y podemos recuperar ese práctico y cambiarle prácticamente el nombre, volver a grabar como un archivo Excel, ¿no? Abrimos y lo grabamos y grabamos como práctico 6 estadística descriptiva, ¿no? Ya tenemos los datos cargados acá, tenemos las variables definidas como lo hicimos anteriormente y lo que nos falta, ¿no?, sería lo que es didáctica 2, que todavía no vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, en la gráfica que vamos a armar es para poder mostrar en datos tabulados y por medio de agrupación de datos gráficamente, para lo cual seleccionamos analizar, nos vamos a estadísticos descriptivos y seleccionamos frecuencia. En frecuencia, lo primero es seleccionar una variable. Recordemos que el ID es la cantidad de registros que se han introducido y vamos a seleccionar la variable sexo. Seleccionado, recuerden que el tipo de datos debe ser, se muestra como una reglita y es escalar. Entonces tenemos la opción de estadísticos. Seleccionamos estadísticos y tenemos tendencia central, que podemos seleccionar media, mediana y moda, como ya hicimos en práctica anterior. También valores de percentiles, ¿no?, como cuartiles, ¿no?, punto medio, de deciles, ¿no?, y percentiles. En este caso bastaría solamente con cuartiles. Es según la información cómo queremos agrupar los datos. En dispersión vamos a escoger desviación estándar para que nos calcule el valor y la varianza, ¿no? En asimetría seleccionamos y kurtosis y le damos continuar. Podemos también seleccionar el error estándar de la media. Seleccionados los estadísticos descriptivos, vamos a lo que es gráfico y vamos a seleccionar gráfico de barras y vamos a colocar que vamos a utilizar frecuencias. Tenemos opción de colocar porcentaje y frecuencia y le damos continuar y nos habilita la opción de aceptar, ¿no? En este caso
Ya están todos los valores seleccionados y damos a aceptar. Esperamos un momento que se procesen en esta pestaña que tenemos de valores de gráficos. Nos va a mostrar todos los scripts que se van a ejecutar y nuestra tabla de input de datos está aquí atrás, ¿no? Esperamos que se ejecute un momento. Y tenemos aquí los resultados. En lo que es estadístico, vamos a ampliar un poquito más. Tenemos el valor de la media, ¿no? Está cargando un momento. Si podemos ver, el valor de media es 1.55. Valores válidos 40 y tenemos un registro perdido y están aquí en total de registros 41. Entonces vamos a revisar qué es lo que ha pasado, ¿no? Aquí hay un enter del análisis de datos. Vamos a borrar y podemos marcar todo esto, ¿no? Y borrar estos datos. Y volvemos a procesar. Estadísticos, frecuencia, tiene ya la preselección de estadísticos, lo que seleccionamos, los gráficos igual, con frecuencia, y le damos a aceptar nuevamente. Ahora, sí, podemos ver que datos válidos tenemos como 40, ¿no? Y tenemos la información de valores perdidos como 0. En media tenemos 1.55, ¿no? Error estándar de la media es 0.080. La mediana está con 2. La moda está con 2. Y en desviación estándar tenemos positivo 0.504. En varianza tenemos 0.254. Asimetría tenemos negativo 209. Negativo 0,209. Error estándar de asimetría positivo con 0,374. El valor de kurtosis tenemos menos 2, 0,62. Error estándar de kurtosis positivo con 0,733. En los percentiles tenemos 25, 50 y 75 con 1, 2, 2 y 2. Tenemos la opción de darle doble clic y hacer una modificación, ¿no? Podemos poner aquí a la derecha estadísticos de sexo, ¿no? Podemos modificar los títulos y las descripciones, ¿no? Aquí podemos poner también con doble clic, ¿no? Frecuencias de la variable de sexo. Le damos a aceptar y en las frecuencias tenemos valores válidos masculino 18 y femenino 22, sumando un total de la frecuencia de 40.
En porcentaje tenemos 45 masculino y 55 femenino, una suma total de 100%. En porcentaje validado es de que si tuviéramos valores como hace un momento de pérdida, se podrían mostrar acá. Pero como no tenemos pérdida, entonces vamos a sumar igual el 100% y no registramos valores de pérdida. El porcentaje acumulativo es 45 y más 55 que nos da un total de 100. ¿Sí? Estos gráficos lo podemos copiar, ¿no? Le damos la opción de copiar y podemos hacer de abrir un documento en Word y podemos colocar aquí estadística descriptiva y vamos a colocarle un índice. Seleccionemos esto, ¿no? Y análisis de la vamos a dejar que un espacio y vamos a tratar de meter todo lo que podamos capturar. Botón derecho y le damos la opción de pegar. Tenemos un preview de pegar que va a salir sin ningún orden, ¿no? Entonces va a salir desfasado. Tenemos otra opción de pegar como tabla con formato combinado, ¿no? Y la otra opción que tenemos, ¿no?, es como gráfica idéntico al documento. De qué manera que esta gráfica podríamos aumentar igual. Son gráficas que se pueden editar, ¿no? Y podemos marcar y seleccionar que sea al centro. Si consideramos en documentos formales, ¿no?, siempre la gráfica debe ir al centro bajo formato APA, ¿no? Y tenemos los datos analizados estadísticamente. Ahora vamos al siguiente dato, que son las frecuencias. Y vamos al documento. Y le damos Enter para poder desplegar un poco más abajo. Y le damos pegar. Igual seleccionamos la gráfica y la ponemos al centro. ¿Sí? Entonces ya tenemos los gráficos estadísticos desarrollados ya aquí, ¿no? La opción que tenemos también en la gráfica es que podemos darle doble clic a la imagen y nos muestra el cuadrado donde se encuentran los datos. Le volvemos a dar doble clic y se va a abrir una pantalla. Aquí hay un pop-up. Tenemos prácticamente dos pantallitas, ¿no? La pantalla de la derecha la podemos cerrar, pero tenemos aquí un editor de gráfica, ¿no? La gráfica del documento de script, ¿no?, se mantiene estática, pero rayada para diferenciar que ha abierto una ventanita. Y acá podemos editar la gráfica. Podemos cambiar desde el título dándole doble clic y ahí nos vuelve a mostrar las propiedades, ¿no? Lo cerramos y marcamos acá el título y le damos suavemente ahí variable de sexo de la muestra, ¿no? Le damos Enter para aceptar y tenemos la opción de darle clic a la barra
y podemos seleccionar una sola barra o modificar los datos de las etiquetas, pero vamos a marcar las dos dándole clic de nuevo ahí y seleccionando de nuevo con un solo clic las dos barras, ¿no? Tenemos una opción aquí que nos permite mostrar etiquetas de datos. Esta seleccionamos y nos muestra ya automáticamente el recuento de los datos que teníamos antes. Ese recuento, si vamos al documento que hemos capturado en Word, ¿no?, es la frecuencia de masculino y femenino en 18 y 22. Entonces nos muestra 18 y 22 y podemos seleccionar también el porcentaje, ¿no? Y le damos subir aquí en etiqueta de mostrado, le damos aplicar y le damos cerrar, ¿no? Entonces tenemos los datos que está contabilizando cada histograma. Para diferenciar las barras podemos darle doble clic en la barra y nos va a aparecer las dos, pero si queremos solamente una, por ejemplo el de la mujer, le damos clic a la mujer y se marca de amarillo de la mujer, ¿no? Aquí tenemos una paleta que podemos cambiarle el color a rosado, ¿no? Y ya tenemos los datos. También al del hombre podemos marcar del hombre que solamente aparezca el recuadro, ¿no?, en el hombre, y podemos cambiarle a otro color que puede ser verde. Si le damos doble clic a lo que es la gráfica de la columna masculino, nos aparece nuevamente la propiedad, ¿no? Entonces tenemos la categoría, ¿no?, que es sexo, solamente tenemos una categoría. Tenemos bordes, ¿no? El borde también podemos seleccionar, ¿no? En este caso el borde está con negro, puede ser otro color también. Tenemos el tamaño de la gráfica que podemos ampliar y reducir, ¿no? Opciones de barra, ¿no?, que se pueden hacer más delgadas o más amplias acercándose en su totalidad, ¿no? Si la separamos un poco a 80, vamos a ver la diferencia. Y también podemos hacer barras en plano, en sombra y que sean en 3D. Nos vamos a seleccionar 3D, ¿no?, y las cuales nos permiten modificar los ángulos y mostrar la diferencia. En variables tenemos la variable Y, que es la escala que estamos manejando, y en X está sexo, ¿no?, la variable con la descripción. Le damos a aplicar, cerrar y tenemos la descripción, ¿no?, y se ha acercado un poco más la diferencia entre las imágenes. También podemos realizar una modificación de las líneas. Tenemos esta opción, ¿no?, ocultar líneas. Ya no aparecen las líneas que delimitan el porcentaje, ¿no?, en la frecuencia, que es Y, y la variable que hemos seleccionado, que es sexo, ¿no? Entonces podemos volver a marcar. Tenemos tres opciones de delineado, ¿no? Tenemos esta opción más, si le damos a aplicar, ¿no?, es como se puede visualizar ahí. Y también tenemos tanto marcas principales como marcas secundarias, ¿no? Marcas principales como marcas secundarias, ¿no?
puntos medios entre las frecuencias, ¿no? Y nuestra gráfica. También tenemos la opción de insertar un título. Y en este título también hacer una modificación. Le damos nuevamente clic y un solo clic para poder modificar el título, ¿no? Entonces podemos decir que análisis descriptivo de la variable sexo, ¿no? Como título. Y le damos clic para salir. Y podemos cerrar con la modificación hecha y vamos a tener la gráfica correcta. Igual, tenemos el botón derecho para copiar, ¿no? Y nos vamos a nuestro documento. Le damos Enter y tenemos las opciones de pegado. Como imagen, ¿no? Combinado y mantener formato. Vamos a probar las tres, ¿no? Mantener formato no hace la captura de datos. Combinado, ¿no? Tampoco. Y como imagen sí tenemos el acceso de los datos, ¿no? Entonces podemos exportar como imagen y también tenemos la opción de copiar como objeto de Microsoft gráfico y nos vamos al documento Word y no la tomamos aquí, copiar como objeto gráfico y vamos y ahí tenemos varios formatos, ¿no? Tenemos con link, hipervínculo, medio, ¿no? Como imagen, manteniendo el enlace, pero no lo he activado aquí. Permítanme. Entonces nos da la opción de pegado, pero cuando le seleccionamos la opción como objeto, no aparece acá. Aquí está, ya pegó. ¿No? Ahí está la opción del objeto, ¿no? Entonces, para poder modificar, ¿no?, al estilo que deseemos con la herramienta de Office. Este modelo de gráfico se puede editar y manipular según la plantilla, ¿no? Vamos a guardarlo y continuamos con el diseño. Ya tenemos prácticamente una variable con sus datos estadísticos. Vamos a pasar al análisis de la segunda variable. Igual seleccionamos frecuencia, pero nos vamos a utilizar nuestra plantilla de aquí. Tenemos las mismas opciones aquí en este script, como también las mismas opciones en la planilla estadística. Seleccionamos, ¿no?, el análisis de frecuencia, quitamos la variable sexo y vamos a ingresar la variable edad. Seleccionamos estadísticos
podemos quitar estos datos de dispersión, simplemente cuartiles, la moda también, y le damos continuar. En gráficos, ¿no? Vamos a seleccionar gráficos de histogramas, ¿no? Y le damos continuar en edad y le damos aceptar. Vemos que ya ha construido los gráficos y también tenemos las tablas de análisis estadístico. En estadísticos tenemos igual datos válidos 40, perdido 0, media 24, 18 con 18, mediana 24, los percentiles 25, 50 y 75, 25 con 21, luego en 50 tenemos 24 y en 75, 27 los valores. Recordemos que podemos darle copiar y vamos a nuestro informe y podemos irnos al número 2. En el 1 colocamos análisis de la variable. Igual podemos colocar análisis de edad. Igual le damos espacio acá y comenzamos a copiar nuestros datos, ¿no? El más cercano a tener datos enriquecidos, mantener formato de origen y usar tema de destino del libro, ¿no? Ok. Aquí centralizamos y podemos modificar incluso esas planillas, pero no las vamos a modificar. Luego tenemos las frecuencias. Los datos que tenemos son 21, la edad desde 21 hasta 30, la frecuencia en cada grupo de edad, el porcentaje por las frecuencias, los porcentajes válidos y porcentaje acumulativo, ¿no? También podemos entrar y seleccionar una columna. En este caso vamos a tratar de seleccionar esta. No pintemos todo. Vamos a tratar de eliminar, ¿no? Suprimir. Podemos modificar estos datos y solamente copiar, ¿no?, la nueva matriz con sus datos que nos interesan, ¿no? Es otra opción de que podemos modificar, ¿no?, las planillas de datos de frecuencia. Entonces tenemos edad y el gráfico, ¿no? Podemos seleccionar la gráfica y darle doble clic y ver los rellenos, tamaño de gráfica, variables, ¿no? Tenemos frecuencias y si queremos que aparezcan los datos, ¿no?, tenemos que seleccionar mostrar etiquetas de datos, ¿no? Tenemos el recuento de las etiquetas en histogramas, ¿no?, y los datos que aparecen acá a la derecha como datos estadísticos de media, desviación y la característica de los datos. Este es un estilo de histograma. En histograma podemos colocar, ¿no?, vamos a darle un solo clic y otro clic para modificar, ¿no?, histograma de y le damos a aceptar. Para que varíe, si deseamos, podemos quitarle, ¿no?,
esas líneas y podemos seleccionar solo una línea. ¿Sí? Entonces ya está nuestra gráfica, podemos ampliarla y podemos modificar el diseño también, ¿no? Podemos hacerla más pequeña. Igual las gráficas internas pueden modificarse y cuando lo tenemos listo podemos darle cerrar. Tenemos la opción de copiar. Nos vamos a la gráfica que hemos copiado para pegar en el archivo de Word. Ok. Y podemos hacer la modificación en tamaño. También recuerden que podemos cambiar los colores, el formato, ¿no? Vamos a hacer otra gráfica diferente en el próximo, que va a ser frecuencia. Quitamos la variable edad y hacemos el reconocimiento, ¿no? Reconocimiento, vamos a ver los datos que tenemos. Tenemos reconocimiento hasta máximo como valor límite de 30, ¿no? Entonces vamos a estadísticos, no consideramos cuartiles, pero sí la media, asimetría, kurtosis, error y desviaciones estándar, ¿no? Vamos a gráficos y consideremos lo que es gráficas circulares. Seleccionamos frecuencia y le damos a aceptar. Cuando nos aparece el botón aceptar, significa que los parámetros pueden graficarse y se puede procesar la información. También es otro aspecto que cada vez que sacamos las frecuencias de los datos analizados, el árbol de la estructura de gráficas de datos, ¿no?, se va incrementando, ¿no? Fijémonos, ¿no? Incrementó acá. Y tenemos los datos estadísticos de la variable reconocimiento. Entonces, podemos cambiar aquí estadísticos. Un solo clic. Ahí, estadísticos, entramos con escape, entramos ahí, estadísticos, ok, le damos a aceptar y tenemos datos válidos, perdidos, la media 21,6450, error estándar de la media positivo 0,91772, desviación estándar que es positivo 5,8415, la varianza que es 33,688, asimetría negativa 460, error estándar de asimetría positivo 374, kurtosis negativo 0,799, error de estándar de kurtosis positivo 0,733. Estos datos podemos copiar, nos vamos al informe, ¿no? Y para seguir teniendo, aquí colocamos
y le damos la opción de pegado, ¿no? Tenemos esos tres pegados y los seleccionamos para el centro. El otro valor, que es el reconocimiento, donde tenemos agrupadas, ¿no?, los datos, y aquí esta lista es bastante amplia porque no estamos haciendo agrupamiento de estos datos. Simplemente por cada valor existe una frecuencia que se tienen los porcentajes acumulativos. También están los mismos acumulativos porque no existen errores, que en el otro ejemplo lo borramos, y porcentaje acumulativo de cada frecuencia que se va sumando con la previa. También podemos copiar. Nos vamos al documento y le damos pegar, ¿no? Y para la gráfica la tenemos aquí. Podemos hacer doble clic en la gráfica. Recordemos que nos vamos directo a los valores de etiquetas. Tenemos los recuentos y podemos sumarle los porcentajes. Le damos a aplicar y nos va a mostrar los porcentajes en cada uno de ellos, ¿no? Y también un agrupamiento a la derecha sobre la información, ¿no? Entonces tenemos la opción también aquí de separar, ¿no? Fíjense la gráfica, ¿no? O lo hacemos que se una como una sola torta, ¿no? O lo podemos separar, ¿no? Separando, damos cerrar, ¿no? Copiamos la gráfica y la podemos exportar. Tenemos nuestra gráfica, ¿no? Y ya va a depender de cómo hagamos los estilos en nuestro documento final. Luego podemos también mostrar un reagrupamiento. ¿Se acuerdan de que vimos escalas de reagrupar los datos? Podemos crear una variable en la cual a esa variable cada 3 puntos o 4 puntos agrupar la frecuencia de ese rango de valor que puede caer, ¿no? De manera de reducir en nuestra gráfica todas las variables que estamos identificando, ¿no? Luego tenemos la variable destacado. Tenemos luego índice de aprovechamiento académico y didáctica. Ahora vamos a realizar otro tipo de combinación donde vamos a seleccionar, analizar tablas cruzadas y vamos a seleccionar en la fila la edad y el reconocimiento. Como columna vamos a seleccionar lo que es generar directamente, y analizamos lo que tenemos en tablas cruzadas de dos variables. La cantidad de datos es 40, ningún error. Y tenemos esta tabla
que el visor nos permite ver hacia la derecha la incidencia del valor de la edad como fila con el reconocimiento. Podemos darle doble clic en la imagen de la tabla y nos aparece este visor. Y tenemos la opción de marcar. Vamos a marcar una línea más abajo. Ahí. Y vamos a agrupar hasta el número. De nuevo agrupamos hasta el número 18. Botón derecho. Y vamos a crear un gráfico de barra. Ya el gráfico se ha producido aquí abajo. Cerramos la edición de generar un gráfico mezclando dos variables y tenemos los valores de reconocimiento en las escalas, en el eje de las abscisas y ordenadas los valores, ¿no? Igual estas gráficas podemos copiar y pegar. Podemos hacer una gráfica ahora de dos variables con tablas cruzadas, pero ya no de edad. Vamos a seleccionar sexo. En estos datos de aquí, ¿no?, tenemos para hacer otras pruebas de datos y manipulación, ¿no?, que no vamos a necesitar, y vamos a utilizar en este momento la fila, ¿no?, con la variable sexo, y en columna la variable reconocimiento. Y vamos a mostrar los gráficos en barras agrupadas. Tenemos, ¿no?, la combinación de las tablas cruzadas, ¿no?, los datos, ¿no?, entre la variable sexo versus la variable reconocimiento. Podemos ver que en el lado izquierdo ha agrupado lo que es masculino y en el lado derecho lo que es femenino, ¿no? Y tenemos los valores de reconocimiento en las incidencias de estos mismos, ¿no? Y cuántas veces han caído estos valores en la frecuencia de sexo. Tenemos el recuento de cuántos reconocimientos han caído en masculino, que tenemos máximo 3, y en femenino máximo 2 niveles de lo que es valor de 10 y lo que es valor de 11, ¿no? Entonces tenemos también otro análisis de este aspecto. Podemos combinar también otras tablas. Sacamos reconocimiento y podemos colocar sexo con edad. También tenemos 40 datos válidos. La distribución de sexo con edad, ¿no?, donde tenemos un máximo de hombres que tienen 21 años, ¿no?, como cantidad 8, y lo máximo de mujeres que son 4 de diferentes edades de 21, 22, 22, 25 y 28. Si queremos ver los datos en cantidades, recordemos que podemos activar las etiquetas. Y en las etiquetas también podemos subir los porcentajes, ¿no? Y vamos a tener los datos alineados de la gráfica. En la gráfica podemos combinar, ¿no?, tenemos la información que podemos
mostrar con las líneas o sin líneas, ¿no? Es para una referencia visual que en este caso nos serviría bastante. Entonces podemos acortar también un poquito la gráfica. Aquí también se puede editar y colocar más datos, etiquetas, ¿no? O podemos ampliarlo también, ¿no? Dependiendo que también se visualice. Si lo reducimos, no se va a ver visiblemente todos los datos. Entonces, aquí juega un papel que es la visibilidad de la información, ¿no? Ok, ahí, ¿no? Y al parecer aquí no está saliendo. Se puede ampliar para poder mostrar. Pero esto ya es juego de diseño, ¿no? Pero podemos tratar de que se vea como hace un momento, ¿no? Vamos a bajar que es porcentaje y dejamos solamente recuento, ¿no? Y volvemos a subir porcentaje, ¿no? Vemos que se pierde, entonces podemos modificar también ahí adentro de la gráfica, ¿no? Para ver. O podemos escoger entre porcentaje, ¿no? Aquí tenemos opción de aumentar, ¿no? En los porcentajes de las categorías, los tamaños de las gráficas, podemos ampliar las barras también, ¿no? Podemos hacerlas más delgadas, ¿no? Ahí, fijémonos, vean, y podemos ampliar también, ¿no? Las barras, correcto. Las categorías, ¿no? Y ahora podemos editar en la cantidad de las etiquetas y podemos intentar subir el porcentaje, ¿no? Igual, ¿no? Entonces tendríamos que jugar en el diseño para quitar o aumentar, ¿no? Ya, esto nos permitiría las opciones en el diseño, ¿no? Entonces igual tenemos la opción de pegar y copiar en nuestro documento, que ya lo hemos realizado. Entonces podemos combinar de esta manera, como también podemos volver a generar otra gráfica de tablas cruzadas, pero ahora cambiando, ¿no? Lo que es edad y sexo, ¿no? Podemos llevar sexo a la columna y edad hacia la otra variable. De manera que vamos a tener hombres y mujeres, ¿no? Pero para diferenciar el femenino, fíjense que al marcar el femenino, ¿no? Que es rojo, podemos cambiar en rosado, ¿no? Y colocar las etiquetas de frecuencia. Acá podemos ampliar y reducir las categorías, ¿no? El tamaño del gráfico, bordes, profundidad, el aspecto de las barras,
Cerramos y tenemos nuestra gráfica de esta manera, ¿no? También podemos poner en lo que es ambos, cuando pintamos ambos, ¿no? Los cambios que hagamos va a ser para los pares. Como hace un momento solamente seleccionamos uno, ¿no? Entonces vamos a ver cómo queda si le colocamos más la etiqueta. Entonces tenemos una visibilidad de casi todos, aquí se pierden, ¿no? Y podemos también quitar lo que sea recuento y simplemente dejar en porcentaje, ¿no? Que en algunos se puede perder, pero se debe ajustar visualmente para poder mejorar la imagen en tamaño y estilo, ¿no? Pero tenemos otra forma de agrupar los datos donde se tiene masculino y femenino por rangos de edades, ¿no? Inclusive si hubiéramos definido categorías de 21 a 24 y de 25 a 28 y de 29 hacia arriba, tendríamos otros grupos que serían 3, agrupando la información para ver la frecuencia y tenemos esa frecuencia como recuento. Es otra forma de visualizar los datos. Tenemos otra opción también para poder hacer gráficos. Nos vamos a la opción de gráficos, generar gráficos, y en generar gráficos podemos escoger todo tipo de gráficas, ¿no? Barras, líneas, de áreas circulares, de dispersión, histogramas, mínimos y máximos, diagramas de caja, ejes dobles. Pero aquí debemos jugar mucho con las variables de los datos. Para lo cual vamos a ir a nuestra planilla de datos y vamos a cambiar la variable en la variable sexo, que vamos a manejar por nómina, que es necesario para hacer una gráfica de barras, ¿no? Donde le damos doble clic a la gráfica que queremos seleccionar, ¿no? Seleccionamos en el eje X lo que van a ser las nóminas, ¿no? Y en el eje Y la escala, que va a ser la edad. Y lo vamos, recuerden que cuando nos activa el botón de aceptar es que la gráfica es aceptada. Y vamos a agrupar por la nómina, ¿no? Recordemos que siempre debemos tener una nómina en la parte inferior, en el eje importante para poder mostrar. Y ahora sí nos aparece, ¿no?, la gráfica. En estadísticos podemos seleccionar, ¿no?, estas barras, pero en este momento nos concentramos en aceptar la gráfica, ¿no? Se procesa la información y tenemos en lo que es sexo masculino y femenino. Podemos darle doble clic, ir a etiquetas de recuento, ¿no?, y hablar de subir la etiqueta de porcentaje, que nos muestre los valores globales que estamos identificando. ¿Cuántos hombres hay? 24 de 40 hombres, que representa el 48,94, y 25 mujeres, que representa el valor de 51,06. Igual podemos editar esta gráfica y si vemos, hemos desarrollado todo tipo de gráficos estadísticos
para poder desarrollar nuestro proyecto. Guardamos lo que estamos desarrollando y debemos guardar como práctica 6, estadística descriptiva, ¿sí? Y también guardamos nuestros datos. Perfecto. Con esto concluimos lo que teníamos que realizar como estadística descriptiva para mostrar el agrupamiento de los datos. Muchas gracias.